La refinería de Esmeraldas, que estuvo en proceso de repotenciación, entrará a funcionar al 100% a finales de este próximo mes de noviembre, mientras que la refinería del Pacífico estaría a un paso de ser realidad luego que se pueda conseguir algún financiamiento. Tenemos una nota al respecto. Uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno vuelve a tomar impulso. La refinería del Pacífico vería la luz gracias al capital chino y coreano. Ecuador desde el año pasado tuvo negociaciones con la estatal china Sinomach para la construcción del complejo. Según el gobierno nacional, Sinomach quiere ingresar en sociedad con Hyundai de Corea del Sur y ofrece concretar el 100% del financiamiento de la planta, que en su primera etapa demanda de $10.500 millones. En 2013 el gobierno había anunciado acercamientos con la Corporación Nacional de Petróleo de China. La gigante petrolera invertiría a cambio de participar en el 30% de las acciones. Sin embargo, no se concretaron los negocios. El gobierno aclara además que ni Sinomach ni Hyundai entrarían con participación accionaria. Esta se mantendría en un 51% para Petroecuador y 49% para la estatal venezolana PDVSA. Esta obra tendrá una capacidad de procesamiento de 300.000 barriles de petróleo diarios. Hasta ahora, tanto la preparación del sitio para la implementación del proyecto y la construcción de la vía operacional desde el Redondel de Colorado en Montecristi hasta el Aromo están concluidas. Y mientras la refinería del Pacífico asegura su presupuesto para empezar a funcionar, la refinería de Esmeraldas estaría lista para trabajar a toda máquina en noviembre. La repotenciación, que al momento alcanza un 92%, inició desde el 2014, con un cambio de piezas en su infraestructura que ya habían superado su vida útil. Es impresionante lo que se ha hecho, compañeros. Una refinería que estaba en soletas, que funcionaba porque Dios es grande. Hasta el reactor estaba fisurado. Podía estallar en cualquier momento y generar una desgracia. La cantidad de piezas que hemos recuperado con huecos, con fisuras, dañadas, no se le había dado mantenimiento en 40 años. La inversión superó los $1.200 millones, lo que aumentó a $8.000 millones el valor internacional del complejo. Esto equivale a haber construido una refinería de 25.000 barriles, porque ese es el incremento en la capacidad de producción que va a tener. Una vez que la refinería inicie su producción total, Ecuador espera mejorar su producción de derivados, lo que significa que dejaría de importar un 17% de gasolinas, un 15% en diésel y un 10% en gas licuado de petróleo. En octubre del año pasado, la refinería de Esmeraldas paralizó totalmente sus operaciones por 40 días a causa de la repotenciación. Joana Ramos, 24 horas. Para hablar de este tema hemos invitado a Carlos Pareja Yanuseli, gerente de Petroecuador. Carlos, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Carlos, y como para tener un mapa un poquito más claro y definido, hay una refinería del Pacífico que aproximadamente al ojo debe haber una inversión cerca de $1.000 millones y hay una refinería de Esmeraldas, sobre lo que vamos a tratar en nuestra entrevista. Pero antes, solamente para efectos de saber cuánta plata y en cuánto tiempo, dependiendo que tengamos esa inversión, puede un momento dado el Ecuador contar realmente con la refinería del Pacífico. Bueno, estamos ya en la etapa de conseguir el financiamiento, o sea, las ingenierías están listas, el terreno, digamos así, el área está acondicionada y ahora necesitamos lo más importante, el financiamiento. No podemos decir lo contrario, en este momento con estos precios cada vez se complica más el financiamiento, pero tenemos que hacer lo imposible para conseguirlo, porque es indispensable que un país tenga el sistema de refinación para poder producir los combustibles que demanda. Chile, por ejemplo, no tiene petróleo y tiene un sistema de refinación propio que compra el petróleo y abastece a su país. De manera que es indispensable contar con la refinería del Pacífico. Estamos en una situación compleja con el precio, pero estamos haciendo lo imposible para conseguir ese financiamiento. ¿Y es un financiamiento aproximadamente que va de unos $10.000 millones? $10.000 millones. Sí, pero hasta el momento hay unos $1.000 millones ya invertidos en las ingenierías, en el área y demás. Que no vale la pena dejar un lado y que esto se pierda, sería realmente una cosa. Eso no podría pasar de ninguna manera. Entonces, se complica obviamente los tiempos, pero una vez que tengamos el financiamiento, dura alrededor de 5 años la construcción de la refinería. Una vez que tengamos el financiamiento. Sí. Bien. En octubre del año pasado, la refinería de Esmeraldas cerró sus puertitas, sí. Dijo, vamos a ponernos al día, y hoy estamos ya casi
en un 2x3 será a finales de noviembre, que es la fecha establecida para que todo funcione otra vez. Así es, sí. El año pasado, en julio 23 exactamente, dimos un paso importantísimo que fue la para de la refinería. El único canal que estuvo con nosotros fue Teleamazonas ese día, que fue un día realmente estamos en los únicos lugares donde a nadie le gusta estar. Fue un día muy importante para nosotros como Petroecuador, la gran parada, que así lo denominamos, de la refinería. Por primera vez se hacía aquello. Iniciamos un trabajo que ha costado alrededor de $1.200 millones para poderla rehabilitar. Estaba en una situación realmente de colapso, y si no la parábamos, iba a parar sola e íbamos a perder toda la infraestructura. De manera que fue oportuna, fue planificado, y tenemos varios hitos importantes ahí que yo creo que habría que resaltar. Primero, el éxito que hemos tenido allí es porque tenemos a las mejores empresas del mundo, las mejores, ¿no? Y hemos tenido hitos importantes también, como por ejemplo, hemos pasado 20 millones de horas hombre trabajadas sin accidentes. Eso es un récord, es una gran cosa, y eso se debe a que las empresas son empresas de mucha seguridad. Tenemos más de 100.000 órdenes de trabajo, que cada vez que uno hace un trabajo en la refinería tiene que venir una inspección de la gente de seguridad para definir si ese trabajo es de alto riesgo, mediano riesgo o bajo riesgo, y dependiente de ello la gente se pone el equipo apropiado, están los bomberos, los rescates. Entonces son hitos muy importantes que se han logrado en Esmeraldas, y también vamos a lograr pues entre 20 y 25 mil barriles más de procesos. Y para que la gente tenga una idea, cada barril de derivados que procesamos en Esmeraldas es un barril menos de importación. Por eso es que es tan importante contar con un sistema de refinación que le pueda dar a todo el país los combustibles que demandan. Cuando nos dice de las mejores empresas del mundo, realmente con un positivismo que contagia, ¿estamos hablando de qué tipo de empresas? Por ejemplo, Wally Parsons es nuestra fiscalizadora internacional. Hay una empresa que nos da lo que se llama las mejores prácticas. Había que contratar a alguien que nos diga cómo tenemos que manejar cada proceso. Para eso está una empresa que se llama KBC, que si no es la número 1, es la 2, está entre la Shell y KBC. Y está UOP, que es la diseñadora, una diseñadora americana. Está Accent también, que es una diseñadora francesa. Y compañías ecuatorianas también, las mejores. Créanme que todos hemos aprendido, nos hemos fortalecido, especializado más. Claro. Hemos tomado muchachos que los tenemos ahorita estudiando en Houston, porque viene una nueva generación ya de gente que tiene que administrar la refinería. Porque no se puede entrar a la refinería Esmeraldas solamente con un título, ¿no? Se tiene que entrar ya capacitado para poder operar. Y ahora que tenemos nuevas tecnologías, porque así como los celulares van cambiando cada año, nuevas tecnologías, también en el sistema petrolero también tenemos una tecnología que avanza muy rápido y que tenemos que irnos capacitando, si no nos quedamos. Y ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido. ¿Cuál va a ser el valor agregado? Entonces, ya con esto terminamos la entrevista, que se me acaba el tiempo. ¿Cuál va a ser el valor agregado de la refinería Esmeraldas después de todo este proceso? Bueno, en primer lugar, varias cosas. En primer lugar, vamos a tener una operación continua y segura. Eso es importantísimo, porque podría un accidente en refinería, perdemos vidas y perdemos instalaciones, eso nos cuesta una fortuna, y vidas sobre todo. Vamos a tener una operación segura, vamos a procesar 25.000 barriles más de crudo, y eso vamos a transformarlo más o menos en 20.000 barriles más de derivados, que esos derivados son de menor importación. Vamos a importar alrededor de 20.000 barriles menos diarios. Entonces esto, si lo llevamos a dólares y en un precio bajo como el que tenemos, pues resolvemos parte del problema. Interno, eso es interno, pero resolvemos parte del problema. El problema se solucionará cuando tengamos la refinería del Pacífico, lamentablemente, porque tenemos un límite en la capacidad de refinación, 175.000 barriles diarios, y no podemos pasar de allí, hagamos lo que hagamos. Entonces, por eso es indispensable contar con la refinería del Pacífico, que ojalá encontremos el financiamiento, aún con esta situación dura, lo antes posible. Y una refinería que así encontremos hoy en dinero no funcionará sino después de 5 años. 5 años. Eso no lo puede cambiar nadie, porque ese es el tiempo de construcción de una refinería de esa dimensión. Gracias, Carlos, por estar con nosotros y dejarnos saber el detalle de la refinería de Esmeraldas. Y buenas noticias son siempre el hecho de que parte de nuestra población y de nuestra juventud se esté especializando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Fortaleciendo su especialización. Pero el petróleo tiene que ver en todo sentido en nuestras vidas. En este caso, la tendencia mundial de ubicar la baja del barril de petróleo genera complicaciones en el presupuesto de nuestro país, que proyectó en casi $80 el valor del barril. En ese marco, Ecuador y Venezuela suscribieron un acuerdo que busca proteger el precio de su petróleo en el mercado internacional. Veamos la siguiente nota.
El presupuesto general del Estado para este 2015 promediaba un costo del barril de petróleo en 79.70 centavos. Optimista, tomando en cuenta la proyección del escenario externo. Ese fin de semana el crudo WTI cerró en $40.45 por barril, con tendencia a la baja. Es decir, más de $39 menos de lo que había calculado el gobierno. Hubo un primer momento de caída en el primer trimestre a niveles de por debajo de $50 y en promedio nos ubicaba un precio anual de $50. En la actualidad, con el precio actual de 34, 35 dólares que pudiera estar recibiendo el país por nuestros barriles exportados, nos ubica un precio inferior al nivel corregido por parte del gobierno. Y entonces quiere decir que hoy día el petróleo no es capaz, en el segundo semestre del año, de aportarle dólares para que el gobierno pueda gastarlos. ¿En qué? En obra pública. Cada dólar menos en el precio del barril de crudo significa, según cifras oficiales, alrededor de $70 millones que anualmente deja de percibir el Estado. El primer semestre representó $2.100 millones que se tuvieron que restar del monto presupuestado. Pero la caída del precio del crudo en niveles de 34 y 35 en el segundo semestre en promedio le va a demandar al gobierno por lo menos unos $1.000 millones adicionales, o de recortar gasto o de buscar financiamiento adicional. Y en ese escenario, el último jueves en Caracas, los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y Venezuela, Javier Lasso y Delcy Rodríguez respectivamente, acordaron un plan común en defensa de los precios petroleros. Una estrategia que busca defender la misma posición de estos países productores de petróleo, afectados por la constante caída del precio del crudo. Sabemos, como bien lo ha denunciado desde el principio de año el presidente Nicolás Maduro, que desde los centros imperiales se ha estado haciendo utilización política del petróleo para atentar contra Rusia, contra Venezuela, contra nuestros países, contra nuestros gobiernos progresistas. Y nosotros pues hemos diseñado un plan que está siendo sometido a los jefes de Estado y muy pronto lo daremos a conocer a la comunidad internacional, que busca esencialmente la defensa de nuestros recursos energéticos. Jorge Rodríguez, 24 horas. Desde nuestros estudios Iquitos saludamos a Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues la representante del gobierno de Venezuela dice que es todo esto, pues el origen o es la consecuencia de una persecución que algunos países del mundo intentan, pues continuar para romper el sistema de gobierno de Venezuela, Ecuador, Rusia. Pero más allá de esas intenciones que dice ella, hay una realidad, Mauricio, y es con la que yo quisiera empezar esta entrevista. ¿Cómo y de qué manera en concreto en la vida de los ecuatorianos va a afectar en este segundo semestre la caída del precio del petróleo? Muchas gracias por la invitación, María Josefa. Buenos días. Hay varios factores que hay que tomar en cuenta aquí. En primer lugar, que este no es un problema nuevo. Esto ya se viene presentando desde finales del año pasado. Ya tuvo un impacto en el primer semestre y obviamente lo va a tener en el segundo semestre. Cuando un país como el Ecuador depende de ingresos, en este caso petroleros, y caen porque baja el precio del crudo, lo que hace es reducir la capacidad de gasto del Estado, y como la estructura de gasto es mayoritariamente en la parte de gastos de inversión o de capital versus gasto corriente, el impacto para el común de los ciudadanos es que va a haber menos opciones de inversión y por lo tanto menos capacidad de contratar trabajadores, va a impactar en el empleo, va a haber menos liquidez en la economía, las empresas van a vender menos y de esta manera pues la actividad económica en general se va a reducir. Ya tuvimos un primer trimestre con una tasa de crecimiento negativa frente al último del año previo. Si 2 trimestres consecutivos contamos con tasas negativas, que eso es lo más probable que ocurra cuando se conozca la cifra del segundo trimestre, estamos formalmente en recesión económica, es decir, el país está produciendo cada vez menos y las opciones de contratar trabajadores, las opciones de expandir las ventas de las empresas, etcétera, se van reduciendo y se van mermando.
2.100 millones aproximadamente en el reportaje que vimos hace un rato. El economista Fausto Ortiz dijo que sería lo que se perdió el primer semestre o lo que hubo que recortar del presupuesto porque simplemente no alcanzó, y se estima que 1.000 millones más un tema y una cifra ahí que se ha venido arrastrando desde el año pasado, porque coincidimos con usted, esto no es un tema nuevo. ¿Habrá posibilidades de financiamiento no tan dañinos para el Ecuador para pasar esta crisis producida por la baja del petróleo? Bueno, aquí hay que distinguir entre buscar financiamiento para pasar la crisis sin ajustarse los cinturones internamente y aquella que tiene mucho más lógica, que es ajustarse los cinturones, bajar el gasto público en las proporciones que demanda la situación y poder seguir adelante. En el primero de los casos es mucho más complicado dado el nivel de riesgo del Ecuador. El país en este momento está con niveles de riesgo sobre los 1.100 puntos, el segundo más alto de la región después de Venezuela, inclusive por encima de Argentina, y esto hace pues que el endeudamiento que busque afuera, sea a través de emisión de bonos, sea a través de préstamos, como ocurrió con Tailandia, o los que puede ocurrir con algún otro acreedor, se produzcan en condiciones lamentablemente onerosas para el país. Así que cada vez se van primero restringiendo los mercados, se va volviendo mucho más escaso el financiamiento internacional y obviamente mucho más caro. Lo obvio, repito, es que se redimensione la política económica, el país entre en un proceso, yo diría, de disciplina fiscal, donde baje el gasto que ya representa más del 44% del PIB, y de esta manera poder ir corrigiendo los problemas que ya se vienen dando y que se van a agudizar hacia adelante. Mauricio, ahora sí pasamos un poquito a las causas de esta situación. Como veíamos, el representante de Venezuela dice que esto es un ataque, que es una estrategia del imperio, califica al imperio como generador de esta crisis. Dice que todo esto es una movida de fichas para que tanto Rusia, Venezuela, Ecuador pasen apuros por el tema de la baja del precio de su petróleo. La primera pregunta es, ¿usted cree que eso sea posible? Y en el caso que sea posible, ¿esa sería la razón por la cual 2 o 3 países grandes del mundo se juntan para hacerle daño a otros por pensar distinto? Ese es un mensaje absolutamente político, sin ningún sustento. Fíjese, la China es el segundo país del mundo, tiene el 12% del PIB mundial, está creciendo a tasas que son la mitad de lo que creció hace poco tiempo atrás, 6% versus 11, 12, 13% hace aproximadamente 2, 3 años. Si ese país tan grande demanda menos crudo, obviamente incide en el precio del crudo. Irán se está involucrando en la producción mundial de petróleo. Hay la producción del petróleo de esquisto en los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Entonces son factores de esta naturaleza los que explican la caída del petróleo y las pocas posibilidades de que se recupere. Así que por ese lado no tiene fundamento alguno argumentar de que es una suerte de persecución o de política deliberada para que baje el precio y produzca efectos nocivos para países como Venezuela o Ecuador. Fíjese, el caso venezolano, PDVSA, la empresa venezolana de producción de crudo, ha generado que la reducción sea de más o menos 4 millones de barriles a 2,5 millones de barriles por un problema de gestión y de falta de inversión. Es un problema de gestión y de administración de la política pública allá. Y en el caso ecuatoriano, si bien es cierto, bajó la producción del 2006 hasta el 2010, 2011 y se pudo recuperar algo hasta el 2013-14, en este año, 2015, si uno ve todos los meses, hay una caída de producción permanente de petróleo. Entonces, son en ese sentido la falta de inversión, las políticas internas de los países, las que están produciendo este problema de producción que se ve inclusive agudizado por la baja del precio del petróleo por las razones que acabo de mencionar. Es decir, si todo esto estaba a la luz
de los presidentes y de los líderes de la economía de estos países, lo que estaba pasando con China, el petróleo de los Estados Unidos, esta aparición de Irak como productor, debió entonces haberse tomado medidas antes, decir, bueno, no vamos a depositar toda nuestra confianza en el petróleo, vamos a generar otras fuentes de ingreso. Fue uno querer mirar entonces la realidad mundial para cambiar las políticas internas económicas, así puede ser calificado tal vez. Bueno, si no se manejan bien las finanzas públicas, el efecto algún rato llega. Fíjese usted que el Ecuador ha concentrado el 85% de los ingresos de los últimos 15 años en el actual periodo de gobierno del 2007 al 2014, en los 8 años y medio, un poco más de gestión actual. En ese monto de recursos, superior a los 300.000 millones de barriles, no ha generado un centavo de ahorro, de tal suerte que está mucho más vulnerable a lo que ocurre en el mercado internacional. En segundo lugar, es un error poner el precio del petróleo en los presupuestos en niveles elevados o asumiendo que ese va a ser el precio fijado por los mercados. Mientras más alto uno ponga el precio del petróleo, mucho más susceptible se vuelve la economía, porque estamos poniendo un factor que no controlamos nosotros, es fijado por el mercado internacional. Lo obvio habría sido poner precios mucho más bajos y, si el petróleo estaba por encima, generar un ahorro para poder hacer frente a situaciones adversas como la que estamos viviendo en las actuales circunstancias. Gracias. El Ecuador tuvo la suerte de tener precios altos en el pasado, pero ya se le revirtió la situación. Este momento estamos con precios mucho más bajos y los recortes presupuestarios que se vienen realizando lamentablemente son absolutamente insuficientes para el tamaño del desequilibrio fiscal y del problema de falta de recursos que este rato requerimos. Gracias por su participación en este programa y por su opinión. Amigos, nos vamos a ir a un corte, pero tenemos más que contarle. Quédese en Teleamazonas.